Amén. Pueden sentarse. Y si usted tiene una copia de las Escrituras, pueden ir a Hechos 13. Hechos 13. Hoy vamos a terminar este capítulo. Vamos a leer desde capítulo 13, versículo 42, hasta el final del capítulo. Vamos a ver la respuesta a la palabra de Dios y lo que sucedió ahí en Pisidia después de la predicación de Pablo. Versículo 42. Nuevamente, pongan atención. Esto es la palabra de Dios, es Dios hablándonos. Al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. Terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los proselitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y Bernabé, quienes, hablándoles, les instaban a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes. Pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles. Porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su región. Entonces estos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Esto es la palabra de Dios. Oremos nuevamente. Santo Dios, en cerrar este día del Señor, empezamos el día viendo que tu palabra es un deleite. Y hoy, a cerrar este día, vamos a ver la respuesta de esta gente a la palabra de Dios, al Evangelio. Oh Dios, que nosotros podremos estar aquí listos para escuchar las buenas nuevas del Evangelio. Que nosotros seamos oidores que están listos para responder a la palabra. Que seamos cambiados por la palabra. Háganos ver tu gloria. Háganos entender las profundidades de la palabra. Háganos entender que el Evangelio nos envía o nos invita en un sentido a una respuesta a ella. En responder en indiferencia es una respuesta. Responder en obediencia es otra respuesta. Oh Dios, que esas respuestas vienen de ti, que nosotros podemos ver nuestra necesidad de ti y correr hacia ti. Oremos esto en el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Cada uno de nosotros respondemos a cosas. Respondemos a música, respondemos a libros y historias que escuchamos, respondemos a personas. Estaba pensando, una de las cosas que me gusta hacer es ver otros responder a cosas que a mí me gusta. Y nuestra familia ahorita estamos viendo una serie en una aplicación, viendo una serie vieja, digo vieja porque uno de mis niñas me dijeron: papi, esto es de los
19, ¿va? Del 1900 algo. Entonces yo estaba pensando, 19 algo no es tan viejo, 1900 no es tan viejo. Pero en su mente era viejo. Pero una de las cosas que me gusta hacer es cuando estamos viendo el serie, a veces más que ver el serie, me gusta ver cómo ellos están reaccionando a ver esa cosa. Riéndose, respondiendo y todo eso. Y en este texto lo que estamos viendo, lo que el Espíritu Santo está ayudándonos a ver es la respuesta de la gente con la prédica de Pablo. Pablo acaba de darnos los ABC del Evangelio. Nos dio una recorrida del Antiguo Testamento. Nos llevó a Cristo, nos mostró la gloria de la cruz, nos mostró la resurrección, nos mostró que hay esperanza en Cristo. Y ahora, de 42 a 52, es viendo cómo la gente respondieron a esa prédica. Y es algo que debemos decir, que nosotros también debemos sentarnos. No estamos aquí solo para escuchar, pero debemos responder a la palabra. Y eso es lo que yo quiero que nosotros veamos hoy, solo en 3 puntos. Primeramente, la respuesta de los oidores. La respuesta de los oidores. Y vamos a verlo en versículos 42 hasta 43. Y dice que a salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que el siguiente día de reposo les hablaron de estas cosas. Es que Pablo acaba de dar una prédica que podemos decir que parecía algo de lo que Cristo hizo con los discípulos cuando regresó y caminaba con los discípulos. Explicando tan claramente el Evangelio, explicando que todo apuntaba hacia Cristo, que lo del Antiguo Testamento era una sombra de Cristo y ahora deben descansar en Cristo. Y es una respuesta que veamos en el texto, que ellos rogaban que ellos regresaron el siguiente día de reposo para hablar de las mismas cosas. Versículo 43, terminaba la reunión de la sinagoga. Muchos de los judíos y los proselitos, temerosos de Dios, siguieron a Pablo y Bernabé. Mire, mis prédicas nunca han sido tan buenas que gente me siguen para pedirme más normalmente. No están ahí como, hey, siguen, vengan otra vez. A veces como después es como, por favor, regresen el siguiente domingo. La idea es, ellos tienen un deseo para la palabra de Dios. Han escuchado y en un sentido sus corazones estaban ardiendo adentro de ellos, pidiendo más. ¡Hey, que vengan! Y debo preguntarme a mí mismo y a nosotros si eso es la manera que nosotros llegamos a la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra, cuando estamos sentados bajo la palabra de Dios, si estamos listos para escuchar, para ser convencidos, para ver la gloria de Cristo y entender nuestra necesidad de Él, o solo es algo que nosotros aguantamos por hora y 15 minutos cada domingo, mañana y noche, y después ya lo hemos hecho, o hay un deseo. ¿Cómo han llegado hoy? ¿Cómo he llegado hoy? Aún a predicar la palabra de Dios, aún a ponernos bajo la palabra de Dios, sabiendo que Dios nos habla a través de su palabra y que debemos querer escucharlo y que estamos buscando más y más y más, queriendo eso. Es interesante que cuando ellos lleguen, en versículo 43, ellos lleguen y piden más. ¿Y cuál es la respuesta de Pablo y Bernabé? Entonces voy a seguir predicando. No, ellos dicen aquí, le instaban a perseverar en la gracia de Dios, en la cosa que le llamó la atención, que tengan perseverancia en ello, que depende de ello, que descansen en ello, que vean que eso es su sostenimiento, que la palabra de Dios ha sido aplicada a ustedes, y sabiendo que nuestra tendencia es no vivir de esa manera. Vamos a ver que algunos no se quedaban en esa gracia de Dios y se enojaron por lo que estaba pasando.
Entonces, no dependiendo de la gracia, no viendo, no estudiando la gracia. Entonces, ellos lo invitan a perseverar en esa gracia del Señor. Siguen adelante dependiendo de su Dios, de lo que Dios ha dicho. No sean abrumados por lo que está pasando alrededor. Y estaba pensando en esa idea de perseverar en la gracia del Señor. Y Dios nos ha dado gracia para cada día. Sus misericordias son nuevas cada día. Entonces, como esposos, como padres, como mamá o papá, como trabajadores, como creyentes viviendo en un mundo caído, en un sentido eso es para nosotros, que hemos escuchado el Evangelio, hemos respondido al Evangelio, hemos sido salvos. Entonces, en un sentido debemos tener gente que están como empujándonos a perseverar en la gracia de Dios. Pero es difícil a veces, ¿va? Porque vivimos en, a veces, matrimonios con peleas. O con niños que a veces puede ser que son difíciles. O con otros empleados del negocio que son difíciles para andar con ellos. O perseverar en esa gracia de lo que hemos visto de la evangelización de otros. Vivimos con padres o familiares que no son creyentes. Entonces, este texto nos invita, nos empuja, nos enseña de perseverar en esa gracia de Dios, entendiendo que Él es nuestro sostenimiento, Él mismo. Y ver y entender esa verdad. Ellos querían más enseñanzas. Ellos querían escuchar más y la respuesta es, hey, ustedes deben perseverar en esta gracia. Estaba pensando en eso. Si eso es la manera que nosotros estamos viviendo hoy por la noche. La semana pasada, hace unas semanas, hablé de la vida de José. Y en la vida de José nosotros veamos una porción de su vida, no toda su vida. Hay años que no sabemos lo que pasó. Pero lo que sabemos es, él iba, o lo que es, lo siento si es algo no entendible, pero él, por la ayuda de Dios, llegó al final con perseverancia. Y una de las cosas que nosotros debemos querer para nosotros, no es que nosotros podemos hacerlo en nosotros mismos, pero perseverar en la gracia de Dios. No en mis fuerzas, no en mis habilidades, no en quién es Aarón, pero en quién es nuestro Dios, en su gracia. Y eso sería la pregunta, si nosotros estamos siendo gente, que estamos siendo perseverados en la gracia del Señor, respondiendo a esa gracia. Pero eso no es la única respuesta que veamos en esto, los oidores. Veamos que hay una respuesta de los gentiles y los judíos. Y veamos eso en versículo 44, casi hasta 49. Y dice, el siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. No pienso que era toda la ciudad, pero es una muestra de porque toda la ciudad no podía entrar en esa sinagoga. Entonces debemos pensar que es una gran mara de gente que llegó ahí a esa sinagoga. Pero es una expresión de lo que está pasando. Hay bastante gente que han querido escuchar la palabra de Dios. Pero mire, cuando toda esa gente llegó, hay una respuesta de los judíos. Versículo 45. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Llegaron y vieron toda la gente. Y su respuesta a la gente escuchando la palabra de Dios era ¿qué? Frustración. O llegar y decir qué sucedió en la iglesia de donde yo estuve hace años, cuando había bastante gente en la iglesia. Alguien está en mi silla. Frustración ¿por qué hay tanta gente acá?
Tenemos que poner más sillas, es incómodo. No. Los judíos tenían frustración por eso. En vez de decir, gloria a Dios, hemos pedido que estos hombres regresaron para predicar la palabra. Y mire cuánta gente están. Debemos ser gente que oramos que las iglesias de Cristo sean llenas de gente. Siempre, domingo por domingo. Que el siguiente domingo nosotros podemos llegar y decir, ay no, debemos llegar temprano porque no vamos a encontrar silla. Eso es lo que debemos querer. En vez de pensar, ay no, pero voy a tener que sentar acerca de esa persona. O me frustra porque más gente llega cuando él predica o ellos predican y no cuando yo predico. Eso es nuestra tendencia. O a veces ver otras iglesias en Tegucigalpa que son más grandes que nosotros y pensamos, ay no, porque están yendo ahí para escuchar. Cuando debemos dar gloria a Dios. Cuando gente está fielmente predicando la palabra de Dios. Y debemos celebrar esa realidad. Debemos querer ver esa verdad. Pero los judíos eran celosos y respondieron mal. Y el versículo dice, pero ellos empezaron a blasfemar y contradecir lo que Pablo decía. Y no se terminaron en eso. Y si veamos más adelante, ellos empiezan en versículo 50 y dice, pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Su celos los llevó a hacer cosas malas hacia Pablo y Bernabé. Era una frustración tan profunda que respondieron mal, pero debemos pensar la razón por la cual respondieron de esa forma tan fuerte. Mire lo que Pablo acaba de decirles. En versículo 46 dice, era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes. Pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna. Así que ahora nos volvemos a los gentiles. Miren la fuerza. Y a veces tan directo, el apóstol Pablo. Eso es que ustedes son brutos y no quieren la palabra. Ustedes rechazaron la palabra. Y por eso fuimos a otro lado. Ustedes no tienen interés en esto. Usted está frío a la palabra de Dios. Eso es una de las cosas más difíciles. Como pastor, a veces cuando usted se siente con alguien y es obvio que están frío al evangelio. Cuando usted habla y es casi como, no tengo nada de interés en esto. Puede ser que ha sucedido con ustedes, con un familiar o alguien con lo cual está hablando del evangelio. Y usted se siente ese enfriamiento hacia la palabra de Dios. Y eso es lo que él está diciendo. Mire, ustedes no querían nada de esta palabra. Ustedes rechazaron esta palabra y por eso la palabra se fue a los gentiles. Y quiero decirles honestamente, no solo es los judíos. Niños del pacto. Ustedes han recibido el señal de la promesa de Dios. Y puede ser que ustedes han escuchado, pero están rechazando la promesa de Dios. Están frío a la palabra. Como esos judíos que pensaban que merecían la promesa, pero odiaban el Cristo de esa promesa. Jóvenes, niños, vengan a Él. Corre a Él como su única esperanza. Ese agua de bendición se convierte en agua de maldición si no conocen a Cristo. Que no confiesen su pecado y corre hacia Él. Niños, escúchenme. Este evangelio es para ustedes también. No solo para sus padres. Entienden su necesidad de Cristo. Pero ellos lo rechazaban. Los judíos estaban enojados. Pero mire la diferencia con los gentiles. Porque dice en 47, porque así nos lo ha mandado el Señor. Cristo lo ha enviado a los gentiles. Te he puesto como la luz para los gentiles.
a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Me encanta como dice 48, oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Interesante, su respuesta es gozo. Es gozo a la gracia del Señor. Ayer salimos de la casa y fuimos a hacer unas cosas en Valle de Ángeles. Y al regresar a la casa, entré a la casa y se me olvidó del Copa del Rey allí en Madrid o allí en España. Y entré a mi cuarto y a minuto 116 Barcelona metió otro gol. Y cuando metió ese gol, ahí en el mall, al otro lado de nuestra casa, soñaba que todo era un estadio allá. Era como un gozo que salió de ese mall. ¡Yeah! Y en un sentido, eso es lo que pienso que sucedió cuando los gentiles escuchaban esta buena noticia. ¡Esto es para nosotros! Nosotros no somos alguien que está puesto afuera. Esto es para nosotros. La respuesta es regocijarse, es glorificar a la palabra, es creer las buenas nuevas. Es para nosotros y nosotros no debemos decir, es para esos gentiles. No, es para nosotros gentiles. Es para nosotros hoy en día. Es para que nosotros podemos regocijar en quién es Cristo, glorificando a su nombre, reconociendo que nosotros hemos sido recibidos por lo que Él ha hecho, que esta palabra es para nosotros también. Si usted no es creyente, esto es una palabra para ti. Venga a Él, confiese su pecado y depende de Él. Corre hacia Cristo como su única esperanza. Pero esto es algo que dice aquí también, que no solo todos en un sentido regocijaban y creyeron, cuantos estaban ordenados a vida eterna. A veces nos hace un poco incómodo hablar de la predestinación. Pero aquí veamos predestinación. Aquí veamos que había unos predestinados para responder a la palabra de Dios. Y ellos que fueron ordenados antes de la fundación del mundo a vida eterna, respondieron y creyeron. Y veamos cómo creció la palabra de Dios. 49, y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Seguía yendo más allá de donde estaba. Toda la gente creyendo la palabra de Dios. Aunque había gente que eran creyentes, había más gente queriendo conocer a este Cristo, porque la palabra de Dios es el poder hasta salvación y Cristo va a terminar lo que Él había dicho que Él iba a hacer. Entonces debemos esperar leer esto, que la palabra del Señor se difundía por esa región, pero también vamos a ver en siguientes capítulos que va a seguir siendo así. Y es algo que debemos querer acá. Rudy acaba de orar por nuestro país, que podemos tener más iglesias fielmente predicando el evangelio. Que podemos tener gente hablando de la palabra de Dios. Y a veces podemos pensar que, queremos que crezca en otros lados. Sí, debemos querer eso. Pero a veces debemos quererlo aquí en Tegucigalpa, en nuestros vecindarios. Tengo un amigo que acaba de escribirme esta semana y me dijo, Aarón, he estado orando por 5 conversos por los últimos 3 semanas. Que Dios en su providencia puede darnos 5 conversos. Y me escribió el jueves para decirme, alguien en nuestra iglesia acaba de conocer a Cristo. Y para mí puede ser que suena como una sola persona. Pero los cielos están regocijando por eso. Entonces nosotros debemos orar por 1, 2, 5. Y yo casi en mi corazón, confesándoles honestamente, cuando él dijo, estamos orando por 5, yo pensé, eso es bastantes. A veces estoy feliz con 1, con el cielo, con 1. Pero, ¿qué sucederá si nosotros tuviéramos ese deseo? A orar por compañeros, con gente en nuestros vecindarios, sabiendo que la palabra de Dios es eficaz y suficiente para difundir cualquier vecindario de todo Tegucigalpa. Y lo bueno de eso es Él haciendo
el proceso. Nosotros anunciamos y Él causa la respuesta. Entonces nos libre, no estamos tan esposados a los resultados. Podemos decir, Cristo lo va a hacer. Su confianza era la palabra. Eso es porque ellos podían vivir la manera que ellos estaban viviendo. Entonces ellos anunciaron y vieron la respuesta a eso. Y eso es la manera que nosotros estamos viviendo en nuestros vecindarios. Con la palabra de Dios. Con nuestros amigos de trabajo, de escuela, familiares. Hablando. Y a veces no solo hablando, pero orando. Orando que Dios va a hacer lo que Él ha dicho que va a hacer. Que nosotros podemos pedir. Y es algo que, para decirles honesto, a veces yo pido por salvación, que hoy sea día de salvación. Pero a veces debemos decir que sea uno, oh Dios, que sea 5, oh Dios. Específicamente orando por la salvación de la gente para que podamos ver cambios a través de la palabra de Dios. Eso es algo que debemos querer. Es algo que estamos orando. Que entender esa gloria de Dios, regocijándonos en su gracia. Nosotros queremos que otros sepan de esa palabra. Pero finalmente debemos ver la respuesta de los discípulos. Y esto sea algo corto, porque es al final que veamos que ellos hicieron todo este proceso, los judíos, para causarles persecución en versículo 50. Pero en 51 y 52 hay una respuesta de los discípulos de Pablo y Bernabé. 51 dice entonces, estos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y fueron de Iconio. Es lo que Cristo había dicho que deberían hacer. Tratarles como no merecen el evangelio que ellos han hablado. Es casi ellos diciendo, ustedes no quisieron esto, entonces que Dios juzga a ustedes por su rechazo a la palabra de Dios. Porque nosotros hemos fielmente anunciado la palabra de Dios. Y eso es lo que ellos dicen, pero ellos hacen. Pero 52 es lo que me llama la atención. Dice, y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. A veces pienso que yo falto eso. A veces nosotros, gente, nos rechazamos o hablamos del evangelio y ellos no responden a esa cosa. Y nosotros cambiamos de ánimo. Nos sentimos que fue culpa nuestra. En vez de estar gozosos. Ellos fueron gente que la gente querían hacer daño a eso. Había persecución y su respuesta a eso era, gloria a Dios, que sea así. Qué interesante es la respuesta a esa idea. Ahora, hoy en día queremos caernos bien con todos. No queremos tener esa incomodidad de no caernos bien con toda la gente. Pero ellos han predicado el evangelio y han hablado libremente y la gente respondieron mal y su respuesta es, pero tenemos el Espíritu Santo y estamos gozosos en lo que Dios está haciendo. Entonces, en un sentido, su respuesta a todo lo que está haciendo es, Dios tiene control sobre la palabra y lo que Él va a hacer. Ellos continuaban en la gracia del Señor. Ellos mismos perseveraban en la gracia del Señor, dependiendo de lo que Él ha hecho. Eso es lo que veamos de Pablo y Bernabé. Entonces, eso sería como nosotros debemos andar cuando hemos anunciado el evangelio, cuando hemos hablado con gente que puede ser que son pero muy en contra de lo que la palabra de Dios dice. Y se enojan con lo que nosotros estamos diciendo. Cuando nosotros hablamos de la gracia del Señor, o puede ser que nunca está sucediendo en nuestra vida y eso significa que ni estamos hablando o dando testimonio del Señor. Pero ellos hablando del Señor, su respuesta a persecución es gozo. Es gozo. Porque su esperanza
es Dios. Porque ellos tienen sus ojos puestos en la eternidad, en la promesa de Dios, en lo que ellos acaban de predicar. Ellos tenían confianza en quién es su Dios, y eso es como nosotros debemos vivir hoy en día, con esa confianza en la palabra de Dios, sabiendo que Él tiene gracia suficiente para causarnos depender de Él, pero también para hacer lo que Él ha determinado, ordenada que iba a pasar. Y por eso podemos vivir con gozo diariamente. Familia, este texto tiene que ver con respuestas a la palabra de Dios. Este texto tiene que ver con cuando la palabra está predicada, cómo respondemos. Y mi pregunta es para la gente, para nosotros que estamos acá. Si nuestra respuesta a la palabra de Dios es como los gentiles o como los judíos. Y si es algo con lo cual respondemos con gozo por quién es nuestro Dios. Familia, quiero animarles en un sentido en ver esto como ejemplo de cómo debemos anunciar el Evangelio. Sabiendo que puede ser que va a causar gente que odian lo que decimos. Pero podemos vivir con gozo porque hemos recibido gracia que es suficiente para cualquier momento. Oremos. Padre Celestial, gracias por su palabra. Gracias que nosotros podemos depender de tu palabra. Oh Dios, gracias que tu palabra nunca regresará vacía. Oh Dios, cáusanos ser oidores de la palabra, pero no solamente oidores de la palabra. Cámbianos, oh Dios, a través de tu palabra y cáusanos depender de Cristo cada momento. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén.